Gracias a todos, buenos días por habernos prestado un poco de su tiempo de parte de la Asociación de Relacionistas Profesionales. Estamos muy complacidos de estar con ustedes y de contar con un gran recurso como lo es el doctor Natalio Izquierdo Encarnación. En febrero estamos celebrando el mes de la ética y como tal este programa va a participar dentro de lo que es la Global Alliance for Communication Management y en Public Relations y va a estar presentándose a nivel global a través de la plataforma de la Global Alliance para todos aquellos relacionistas y colegas que quieran participar de la misma desde cualquier parte del planeta. Nos acompaña en la mañana de hoy nuestro presidente José Báez y le voy a ceder el espacio para que nos dé la bienvenida antes de comenzar la actividad. Gracias a todos y buen día. Muchas gracias, Karen. Buenos días a todos los colegas. Quiero agradecerle al doctor Natalio Izquierdo por haber aceptado la invitación de Karen para este mes tan importante para nosotros con lo que tiene que ver con el Código de Ética. Quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a todos a participar de nuestra asamblea extraordinaria que se estará llevando a cabo el sábado 26 de febrero en el Teatro de la Universidad Ana G. Méndez en Cupey desde las 9 de la mañana. Es importante la participación de todos, porque ahí vamos a estar hablando del plan estratégico, que es nuestra guía de trabajo para los próximos 5 años, además de unos cambios a nivel de institución como junta. Así que queremos mayor participación, queremos que participen y que aporten también con sus sugerencias, ya que la asociación somos todos los relacionistas, ¿ok? No es un grupo nada más, dependemos de cada uno de ustedes y las experiencias de ustedes es importante para nosotros. Y también queremos compartir noticias positivas. Y es que el pasado lunes, 14 de febrero, la Asociación de Relacionistas firmó un acuerdo colaborativo con el Instituto de Reputación en España. Ellos fueron parte de los recursos que estuvimos utilizando durante la pasada convención. Así que nos ponen a la disposición todos sus estudios, talleres también y charlas que han estado trabajando y las que van a estar trabajando. Así que en esta semana estarán recibiendo ese correo electrónico para que tengan a su disposición todo ese material educativo. Así que sin más, dejo a Karen nuevamente. Les voy a pedir por favor que no se retiren una vez culmine la charla del doctor Izquierdo, porque continuamos aprovechando este tipo de actividad y tenemos unos nuevos socios que habrán de ser juramentados y queremos que ustedes estén con nosotros, los podamos recibir y darle la bienvenida como siempre hemos hecho, ya que nosotros más que una asociación somos una gran familia. Así que Karen, gracias por el trabajo que has estado haciendo y nuevamente te paso la dirección. Muchas gracias, José. Pues vamos a hablar un poco de quién es, ¿verdad? Nuestro conferenciante en la mañana de hoy. El doctor Natalio Izquierdo Encarnación nació en San Juan de Puerto Rico, es médico y oftalmólogo, especialista en glaucoma y enfermedades hereditarias. Ha tenido su práctica en Río Piedras por más de 25 años y es catedrático asociado del Departamento de Cirugía del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Además de oftalmología pediátrica y genética, enseñó allí en los cursos de bioética a los estudiantes de medicina y medios en varios foros. El doctor Izquierdo Encarnación ha escrito decenas de artículos científicos, ha educado a líderes de América Latina en el curso de liderazgo de la Asociación Panamericana de Oftalmología. De su tintero han salido libros tanto médicos como lo es oftalmología para médicos primarios, como novelas sobre médicos, Las paredes de la clínica Julia rompen su silencio, y de temas religiosos tales como Ventanas a la Misericordia. Fue moderador del programa televisivo En Cuerpo y Alma del Canal 13 durante 10 años, ha sido colaborador del periódico El Visitante y organista en su parroquia. Con el deseo de siempre educar a su pueblo en temas de salud, el doctor Izquierdo Encarnación mantiene su plataforma a través de medios sociales y a través de ella nos comparte información valiosa para el bienestar de todos. Quiero darle las gracias al doctor por acompañarnos esta mañana y dar paso a su presentación. Gracias, Natalio. Adelante. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Darle las gracias a la Asociación de Relacionistas Profesionales de Puerto Rico, muy especialmente al presidente José Báez y a su junta directiva, y también muy agradecido de Karen Garney, quien fue quien me hizo el contacto, y ya veo que conoce a parte de mi familia, así que nada, les agradezco muchísimo esta deferencia que han tenido conmigo, y nada, es interesantísimo que preparando esta conferencia me di cuenta
de cuán cercano están los retos de la bioética en los medios a los retos de la bioética en la salud en Puerto Rico, ¿verdad? Así que estos tiempos de pandemia nos han enseñado dónde podemos mejorar. Y yo tiendo a ser un poco positivista en mi pensamiento y todo lo que veo negativo, prefiero transformarlo en un pensamiento positivo para que podamos mejorar. Así que yo lo que veo aquí con todos los problemas que hemos visto y que vamos a ir señalando es todos los espacios y nichos donde podemos mejorar nuestra salud en Puerto Rico y definitivamente los medios y los relacionistas son una llave muy importante en la solución de estos retos. No tengo ningún conflicto de interés en este momento para presentar en esta conferencia y vamos a hablar un poco de los principios de bioética, que es el tema que yo mejor conozco, pero encontré a través de los estudios para prepararme las convergencias que hay con el Código de Ética de la Asociación de Relacionistas Profesionales de Puerto Rico. Vamos a hablar también un poco de las causas de la poca ética, ¿verdad? Porque encontramos poca ética en los medios, las consecuencias de estas faltas a la ética y dónde están pues, los espacios para mejorar, los podemos ir mencionando poco a poco. Bueno, los 4 principios, como dice, las 4 columnas de la bioética, número 1 es la autonomía, número 2 es la beneficencia, número 3 la no maleficencia y número 4 es la justicia. Y vamos a ir desgranando esto poco a poco para que lo comprendamos mejor, ¿verdad? Bueno, la autonomía o lo que es el consentimiento, cuando vamos a operar un paciente, por ejemplo, o cuando vamos a vacunar un paciente en términos de la pandemia, el paciente debe comprender lo que está pasando para dar su consentimiento informado. El paciente debe saber los beneficios y los riesgos de la vacuna, en este caso, ¿verdad? Debe comprender las complicaciones, te va a dar fiebre, te vas a sentir con el cuerpo amotetado, como decimos en Puerto Rico. Entonces, todo eso debe ocurrir antes de firmar el permiso o contrato. Así que yo podría decir que por lo menos en los lugares donde yo me vacuné, francamente no me explicaron nada. O sea que hay un espacio para mejorar y firmé el contrato prácticamente sin leerlo. Otro reto que tenemos aquí en las poblaciones vulnerables, pacientes que son ciegos, pacientes que tienen retardación mental, tiene que ser un tutor legal el que debe firmar esto. Así que yo diría que podríamos hacer, antes de dar las inyecciones, hacer una conferencia, un grupito de 15 o 20 pacientes, hablar sobre este consentimiento informado para promover lo que es la autonomía. Entonces, ¿cómo podemos promover la congruencia con la autonomía? Fíjense que en el Código de Ética de la Asociación de Relacionistas habla de que propiciará el flujo de información para tomar decisiones informadas. Eso es lo que nosotros llamamos autonomía, el consentimiento. Y nos podemos hacer la pregunta, ¿verdad? De ¿cuánto sabemos? ¿Cuánto sabe el pueblo de las diferentes vacunas, de la Moderna, de la AstraZeneca, de la Pfizer, por mencionar los nombres de las vacunas principales en Puerto Rico? ¿Cuánto sabe el pueblo sobre eso? Y desafortunadamente, si pensamos, muchas de las personas que son antivacunas definitivamente es que están mal informadas. Y podemos hablar más tarde sobre eso. Pues sobre la autonomía y consentimiento, fíjense que ustedes en el Código de Ética tienen informará a su patrono o cliente sobre cualquier situación personal que le impida asesorarle objetivamente. Y esto es bien importante porque si el profesional de la salud tiene un conflicto de interés, por ejemplo, sea religioso, sobre todo en este caso, porque se dijo que había unas vacunas que descendían los estudios de fetos, ¿verdad? No directamente, sino ya a través de varias generaciones de células fetales. Pues esto el médico lo debe decir. El médico debe decir a su familiar también, mire, yo no creo en esto por tal cosa, pero debe informarse, porque es interesantísimo que la relación con esos fetos es muy lejana. Y verdaderamente, en realidad, hay vacunas que no tienen asociación a células fetales y por ende, esta negación a vacunarse por el aspecto religioso, yo creo que está un poco traída por los pelos. El segundo pilar de la bioética es la beneficencia. ¿Y a qué nos referimos? Pues conocemos históricamente los asilos de la beneficencia en Puerto Rico y en el mundo entero, ¿verdad? La Santa Casa de la Misericordia en Brasil. Bueno, pues la beneficencia nos habla de lo que es la ayuda social o económica a los pacientes que son de poblaciones vulnerables y se presta una ayuda a las personas de forma desinteresada
aquellas personas sobre todo que tienen carencia de recursos. Yo creo que esto hasta cierto punto se ha logrado aquí porque la vacunación ha sido prácticamente libre de costos para los pacientes y también al principio se hacían las pruebas del COVID, se hacía libre de costos. Yo creo que esto es extremadamente importante y yo con esto he estado bastante satisfecho. Hemos podido llegar en términos de la beneficencia a muchas poblaciones que usualmente no podrían vacunarse si no llegamos hacia ellas por beneficencia, sea por obra filantrópica, ¿verdad? Para los no creyentes, o sea por caridad para los de tradición judio-cristiana o musulmana. Pues, ¿cuáles son los retos de la beneficencia? Quiero mencionar primero que nada al doctor Google. Ese señor se interpone en las relaciones médico-paciente. El paciente busca información y desafortunadamente tenemos que entender que hay inteligencia artificial detrás de algunos de estos escritos. Tenemos que entender que en Wikipedia escribe el que quiere. Tenemos que entender que las escrituras o en ese momento los escritos en estas diferentes fuentes no son necesariamente acertados o alineados con lo que la ciencia ha comprobado. Y en ese sentido también este reto a la beneficencia impacta el reto a la autonomía y al consentimiento informado. Y vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, aquí vemos que en términos de la beneficencia, esta doctora muy famosa, inclusive al principio me tomó por sorpresa y escuché lo que decía. Y ella informó al pueblo sobre conferencias diciendo que ella tenía unos pacientes que le había dado un medicamento particular que no está hecho para los virus, pero que le había funcionado en sus pacientes. Y entonces yo lo que hice fue que busqué la referencia de esta señora, qué había escrito, qué había pasado con su vida a través de los años, de dónde venía, de qué universidades había estudiado. Y poco a poco los médicos nos pudimos dar cuenta que la información que ella ofrecía en sus conferencias no era fidedigna. Desafortunadamente, esto causó mucho impacto en algunas personas y se pusieron reticentes a recibir el tratamiento. Así que, ¿dónde podemos mejorar la beneficencia? Que es lo que venimos a aprender hoy con la Asociación de Relacionistas. Pues número uno, campañas de educación. Hablábamos ahorita, antes de comenzar, que hubo campañas de educación cuando la epidemia del SIDA, la primera cresta en Puerto Rico, que fueron diseñadas interesantemente para educar a los pacientes, cómo no se pegaba el SIDA al sentarse en la tapa de un inodoro, cómo no se pegaba al darle la mano a un paciente. Tenemos que hacer campañas de cómo lavarse las manos. Y yo creo que yo observo a veces en los baños, mucha gente sale del baño, no se lava las manos. Y mucha gente se lava las manos mal, no usan jabón. Y aunque usted, por ejemplo, en el salón de estilismo, usted va y le dicen, lávese las manos antes de entrar, yo me pregunto si usarán jabón. ¿Cuánto tiempo deben lavarse las manos con jabón? Pues, por ejemplo, a los niños, cuando la epidemia de la influenza, le decíamos que se lavaran las manos cantando la canción de feliz cumpleaños, Happy Birthday to you, para no tener que estar mirando el reloj mientras se lava las manos. Y todas estas campañas de cómo lavarse las manos, que prácticamente pues, nos las enseñaron, por ejemplo, en la escuela de medicina, ¿verdad? Cuando hemos entrado a los intensivos neonatales y eso, para no infectar a los bebés, no traer bacterias de aquí para allá. Pues nos enseñaban también usar la toalla, el papel toalla, para cerrar el grifo, no volver a tocar ese grifo que estaba contaminado. Y todo esto debió haber ocurrido a través de la red de televisión. Yo francamente no vi ninguna forma ningún video de cómo lavarse las manos a través de los medios sociales también. Y me preocupan las poblaciones vulnerables, porque acuérdense que tenemos ancianitos, tenemos personas que están enfermas, que tienen múltiples condiciones, que definitivamente van a estar más lábiles a morir por un virus tan mortal como este, ¿verdad? Del SARS, Adult Respiratory Syndrome, ¿verdad? Y poblaciones vulnerables, ¿verdad? También tenemos que pensar en aquellos que no tienen acceso directo a agua potable en sus hogares. No todo el mundo en Puerto Rico vive en San Juan. Tenemos que entender en eso. Tenemos poblaciones que son pobres en el mundo y se diga. El tercer pilar es la no maleficencia. Desafortunadamente tenemos una tendencia, la iglesia la llamaría concupiscencia, tendencia al pecado, tendencia a hacer el mal, pues tenemos que corregir eso. Y sobre todo los relacionistas podemos ayudar mucho en eso, a enseñar al pueblo a no hacer el mal, evitar la tendencia a dañar.
Recuerdo antes campañas que decían papelito a papelito, se afea nuestro Puerto Rico. Haga su contribución, la basura al zafacón. Y esa es evitando la tendencia a dañar a Puerto Rico. Y en la pandemia, pues también evitar la tendencia a botar la mascarilla. Evitar esa tendencia a dejarla donde quiera, evitar la tendencia a tirar los guantes. ¿Qué cuidado tenemos al toser, al estornudar? Nos cambiamos la mascarilla, nos tapamos la boca al toser o al estudiar o al estornudar. Y el ejemplo típico de la no maleficencia, ¿verdad? O de la maleficencia es el chismorreo, que tenemos que evitar el chismorreo. Mira, te enteraste que fulano en Puerto Rico, eso como que algunas personas se sienten empoderadas al chismear o al criticar a los demás, ¿verdad? Personas que sabemos que psicológicamente tienen la autoestima baja y necesitan destruir a los demás para poder elevarse un poco. Y todo esto es parte también de la cultura de la muerte, la cultura del descarte en la que hemos caído, ¿verdad? Como sociedad, ¿verdad? Como sociedad cristiana, europea y americana. O sea que tenemos que evitar estos conceptos. Mira, cada vida es importante. Porque ese paciente que muere ahí, que está solo, ese paciente es hijo de alguien, es padre de alguien. Tenemos que sentirnos un poco empáticos con esa familia. Y yo creo que debiéramos hablar un poco de eso también en los medios. ¿Cómo esos pacientes se sienten solos? Yo he estado en intensivo, hospitalizado. Ustedes no saben las horas que yo pasé solo allí, 2 semanas encerrado. Es fuerte. Ahora imagínense, como vamos a ver, lo voy a mencionar al final, el doctor García Boyco, 2 meses estuvo encerrado en intensivo, sin oír una vez familiar, una voz familiar, sin oír ver un familiar cercano que le diera un beso. Es fuerte. Bueno, tenemos que evitar la cultura de la muerte y definitivamente esto es algo que tenemos que mejorar, entender que cada vida vale. Los retos a la no maleficencia, pues ¿cómo podemos hacer esto, mejorar esto? Pues vamos a evitar el uso de información no oficial. Fulanita me dijo que me tomara tal cosa. Lo que venden en la gasolinera, eso es un desastre. Porque los niños, por ejemplo, aquí que sabemos que el dengue es endémico, no deben estar usando aspirina, ni derivados de la aspirina, ni tan siquiera un Alka-Seltzer, ni un Pepto-Bismol. Todos contienen aspirina. Si el paciente tiene dengue hemorrágico, se puede poner peor. Si es un niño, le puede dar el síndrome de Reyes. O sea que en este momento, si un paciente en Puerto Rico tuviera fiebre, yo le diría, vamos a los medios a hablar de esto, vamos a usar mejor acetaminofén. Vamos a hablar entonces de buenas fuentes, como el Departamento de Salud, o lo que dice el CDC, lo que dice el Center of Disease Control, ¿verdad? De los Estados Unidos, si no queremos cometer algún error. Pero tenemos que contrarrestar la desinformación con la buena información. ¿Y cómo converge eso con ustedes? Pues el Código de Ética de los Relacionistas nos dice asesorar al patrón y al cliente, que a veces es lo mismo, ¿verdad? Sobre las consecuencias de incurrir en conducta antiética, inmoral o ilegal. Y yo creo que esto es bien importante, lo que es el asesoramiento del relacionista, de decirle, mire, doctor, yo creo que eso no, como que no, esa información, ¿de dónde la sacó? ¿Cuál es la fuente? Porque a veces nos tiramos por ahí con una noticia que llama la atención porque es escandalosa, ¿verdad? Vende, la noticia vende porque es escandalosa. Como aquel periódico que teníamos en Puerto Rico que botaba sangre todos los días. Eso es la venta, pero eso es parte de la cultura de la muerte. Y tenemos que nosotros como relacionistas asesorar al patrono sobre cómo debemos evitar eso. Y por ejemplo, asesorar de no disipar información. Fíjense que en Puerto Rico hubo que hacer una ley impresionante. Fíjense que entonces tuvimos la ACLU, ¿verdad? La Unión Americana de Libertades Civiles, empezó a retar las leyes de Puerto Rico contra los fake news. Pero es que hubo que hacer esto porque había mucho fake news en los medios. Tenemos que evitar los fake news porque la gente se pone nerviosa, la gente se pone histérica, se colapsa todo, nadie se atreve a salir. Tenemos que usar los medios para cosas positivas, como ponerte la mascarilla. Fíjense sobre los retos a la no maleficencia, cómo se preocupó el doctor Mellado, nuestro secretario de salud, y salió ahí en un artículo, preocupado Mellado por aglomeración de personas en conciertos de un artista particular, ya ustedes saben cuál es, Bad Bunny. Fíjense la cantidad de personas que se está tomando esa foto, donde tiene la mascarilla, por debajo de la nariz, muchos sin mascarilla. Yo conozco decenas de personas que se infectaron aparentemente en el concierto
Los medios no se dijo nada, no se dijo nada. Es muy triste, es muy triste. Oficinas de médicos cerradas porque las dos secretarias se fueron al concierto, estudiantes de medicina, que me han comentado que fueron al concierto y se infectaron y se dieron cuenta que después de pasaron cierta etapa. Sí, le preguntaban si tenían la vacuna, tengo la vacuna, pero nadie, no había ningún policía diciendo ponte la mascarilla. Y la aglomeración, ¿dónde está el distanciamiento en esa foto? Bueno, ¿cómo reparamos la maleficencia? Si yo hubiera sido el relacionista público, relacionista profesional, perdón, de este artista, yo hubiera cooperado con el Departamento de Salud, se está diciendo esto, sentimos mucho lo que ha pasado, esto es un malentendido, vamos a cooperar con el Departamento de Salud, vamos a cooperar con el Colegio de Médicos en una vacunación, vámonos a los medios, vamos a hablar de eso, según lo usaste para tus canciones. Vamos a usarlos también, tu personalidad, tu persona, ¿verdad? Para promover clínicas de vacunación. Aquellas personas que se sientan enfermas, por favor, déjennos saber. Tenemos tanto miedo tal vez a la demanda que no quisieron hacer esa aseveración, pero yo hubiera cooperado porque su nombre se puso en entredicho. Yo hubiera cooperado y hubiera dicho, si ustedes piensan tal cosa, vamos a cooperar con el pueblo. La cuarta columna, ¿verdad? De la bioética nos habla sobre la justicia. ¿Y cuál es la justicia? Nos habla de la voluntad de dar a cada cual lo que le corresponde. Aquí estamos hablando de poblaciones vulnerables. ¿Cómo afectó esto el COVID? Las poblaciones vulnerables, pues asilos de envejecientes, hogares sin visitas. Las únicas visitas permitidas eran las visitas de misericordia, es decir, cuando se estaba muriendo el paciente. No había visita ni de sacerdotes. Las personas que querían morir en paz no podían tener su confesión, unción de los enfermos. Es muy triste, es muy triste. Los jóvenes en las escuelas online los afectó muchísimo, no pueden abrazar a sus compañeros, no pueden compartir con ellos el año senior, que es tan especial para todos nosotros. No lo pudieron compartir, cada cual en su casa. Y esos enfermos de COVID en intensivos solos. ¿Qué hicimos los medios para consolarlos? Muy poco, llevarle música. Había uno o dos artistas pianistas, amigos míos, que sí, que como no tenían conciertos, se pusieron a tocar piano de gratis por ahí, por los medios. Yo creo que eso fue muy positivo, cómo usar el arte para consolarnos, porque estábamos encerrados. Y también retó a la justicia, fíjense, para no usar los medios de Puerto Rico, rotativo del país, habla de que la Generalitat denuncia una estafa de 35 millones de euros en la compra de material sanitario. Pues eso es un reto a la justicia. Material que se pierde, material que a lo mejor se usa para revender a más caro. Cuando el terremoto de Haití, que yo me involucré mucho y fui allá también, estaban vendiendo las botellas de agua a $8. Un pueblo pobre, empobrecido, maltratado por la historia, maltratado por los colonos. Pues eso no es justicia. Definitivamente tenemos que tratar. Nos robaron como 4 vanes de cosas que habíamos llevado de Puerto Rico. Eso no es justicia, es un reto a la justicia. Tenemos que hacer algo. Pues tenemos que hacer algo evitando la corrupción. En el caso de Haití, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el terremoto fuimos allá a medicamentos y nos querían cobrar aranceles. Y yo hice un llamado a la Panamericana de la Salud para decirle esto es una ayuda humanitaria. No pueden cobrar aranceles, evitar la impunidad. ¿Verdad? Pues, que proscriba el daño, nadie se hace cargo y entonces eso lo que hace es que desanima a los jóvenes. Tenemos que definitivamente en los medios buscar la forma de levantar la justicia, de darle valor a los justos, ¿verdad? No hablar tanto del chisme, del bochinche, del que pecó, del que robó, que son malos modelos. Vamos a hablar de los que levantaron, como están haciendo ustedes ahora. José, Karen, cómo ustedes han levantado los principios de la ética entre sus compañeros. Eso es un valor, eso es un beneficio a la justicia. Y por otro, pues tenemos que enseñar a levantar la caridad, a levantar la filantropía. Decir que, por ejemplo, tantos amigos nuestros que están aquí en la Asociación de Relacionistas que se tiraron a la calle a llevar paellas a Yauco,
Yo lo vi, yo lo vi. Vamos a levantar eso, a levantar esos héroes, héroes puertorriqueños. Tenemos que retratarlos y sacarlos en los medios. Médicos que se tiraron y yo también me tiré para Yauco. Y francamente consolar, porque no había nada que había que hacer, lo que había era consolar en Guayanilla, un pueblo que vio sus campanas en el piso, abrazar a, abrazar a esas personas desconsoladas, mucha gente nerviosa, ansiosa. Enseñar ética en las profesiones es lo que está haciendo José Báez y que me llamó Karen para hacerlo, lo felicito. Pero desafortunadamente las clases de ética en la escuela de medicina empezaron después de los 90. Acusaron a un médico de una falta, de un fraude, y yo cuestioné, era médico joven y atrevido, y yo les dije, a mí nadie me enseñó ética, y el padre de ese médico no es médico, yo lo aprendí de mis padres, que eran profesionales de la salud. Yo creo que tenemos que enseñar la ética. Todavía hay profesionales de la salud que no aprenden ética. Vamos a promover los estudios de ética en todas las profesiones y vamos a hacer campañas enfocadas hacia los más vulnerables. Ese es el llamado que tiene la Asociación de Relacionistas Profesionales de Puerto Rico. Y promover que se enseñe ética a los maestros, que se enseñe ética a las profesionales de la salud, no tan solo las enfermeras y los médicos, los tecnólogos, los farmacéuticos. Es un reto grande, es un reto grande los administradores públicos. Hay leyes de ética que se hizo en la década de los 70, los 80, por un primo mío, por eso lo sé, José Guillermo Pincho Izquierdo. No debiera ni haber. Si usted es un servidor público, debe conocer la ética. Pero desafortunadamente hubo que hacer esta ley. ¿Y cuáles son los motivadores? Y estos son los más graciosos y tragicómicos, yo le llamo. Pues la presión de la carrera, quiero ser famoso, el orgullo propio, quiero verme bien, la habilidad de hacerlo porque nadie me coge, el dinero, me van a pagar, y la ideología que es la más rara, pero todavía existe. Y actos de poca ética, el plagio, la falsificación y la fabricación. ¿Cómo evitamos la falsificación? Pues ser veraz, dar créditos, hacer una cita. Cierro la cita, abro la cita. Tan sencillo como todo eso. Fíjense qué pasa aquí. La información es falsa. Los Angeles Times, esto salió en internet, ¿verdad? ¿Pueden los remedios caseros ayudar a combatir el coronavirus? Ellos lo consumieron y dieron sus resultados. Yo me tomé un té de guanábana. Yo me tomé un té de falcha. Eso es una información que no está basada en la ciencia. Yo ni la publicaría, francamente. Es una pérdida de tiempo y espacio. Ahora, cuando comparamos la otro lado de la moneda, Medical News dice remedios caseros para aliviar los síntomas. Tú tienes en tu botiquín acetaminofén. Tú tienes en tu cocina un papel toalla para usar una compresa de agua fría. Esas son las cosas que se deben decir. Tú tienes agua y jabón en tu casa para lavarte las manos cuando llegas. O lavarte las manos cuando le vas a comida a tu abuelita o a tu bebé. Así que esas son las cosas que podemos hablar de remedios caseros que definitivamente se pueden usar para mejorar la salud del pueblo puertorriqueño. En las fabricaciones tenemos tanto lo positivo, lo que se fabrica a favor, en contra, negativo, pero también lo que se omite. Los llamados en la tradición judio-cristiana pecados de omisión, ¿verdad? Y aquí tenemos que evitar la fabricación. Conocemos a este personaje, ¿verdad? No estoy hablando de la muñeca ni de la persona que está atrás, estoy hablando de la obra, ¿verdad? De los actos de fabricación que ocurren porque tengo un viaje del ego, porque tengo una cultura de la muerte. Aquí hubo una gobernadora que le dijeron que su marido la estaba haciendo infiel y el matrimonio se destruyó. Y yo en mi mente decía, ¿tendrán tiempo esa gente para ser infieles? Y francamente salió que era falso. Entonces, ¿cómo quedó ante el pueblo? Se tuvo que divorciar. Y todo eso es cultura de la muerte. Debemos evitar lo que es la fabricación de chismes y bochinches para destruir a otros en la cultura de la muerte. Y también pues evitar las exageraciones en la fabricación, asustando al público, creando pánico, miedo. 1000 muertos en este fin de semana. Pues la gente se pone nerviosa y lo que pasa es que deja de oír noticias. ¿Cuánta gente ha dejado de comprar el periódico?
Entonces, ¿cómo los vamos a informar de cosas positivas? Y muchos viejitos no saben usar Facebook, ni FaceTime, ni WhatsApp. Tenemos que asegurarnos que los medios son importantes y tenemos que llevar la información correcta. Presión de la carrera, pues bueno, la reputación, me tengo que ver joven, tantas cirugías, tanto maquillaje, cambio de pelo. Vamos a usar la mascarilla. Pero ¿cuál es el problema en esa foto? ¿Dónde está el distanciamiento social? El mensaje no es coherente. Tenemos que, el reto por la presión de la carrera es que tenemos que llevar mensajes coherentes. Y avísame como relacionista profesional. Doctor, se parece un poco. Póngase la mascarilla bien. Use una mascarilla nueva, esa se ve sucia. Ese es el mensaje que yo quiero llevar. No. Así que definitivamente los relacionistas también pueden ayudarnos a los profesionales a mejorar nuestra apariencia, pero también que nuestros mensajes sean coherentes con lo que se necesita. ¿Les parece bien, Karen? ¿Qué tú opinas? ¿Sí? Definitivamente estoy de acuerdo con todo lo que se ha planteado y me parece que es muy relevante, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, ¿verdad? Pues qué bueno. Los pilares de la bioética. Adelante, gracias. Pues seguimos adelante, vamos bien. Bueno, en términos del orgullo, pues tenemos entonces que vencer el egocentrismo. En Puerto Rico, yo creo que en Latinoamérica en general se habla de, en mi opinión. Francamente, en la ciencia, la opinión de alguien no me parece importante. Y miren que hay gente que tiene experiencia, o en mi experiencia. Bueno, eso no es importante hoy en día. Tenemos que hablar de lo que dice la Academia de Pediatría Americana. ¿Qué opinan ellos? ¿Qué opina, verdad, la asociación? ¿Qué opina la Academia Americana de Oftalmología o la Panamericana de Oftalmología? Para verdaderamente tener una fuente fiable para llevarle esa información al pueblo. ¿Y por qué no lo cogen? Porque no hay una policía velando por la ética. Desafortunadamente, los oftalmólogos sí saben. Si los oftalmólogos tenemos una queja de bioética, esa persona puede perder la membresía, inclusive puede perder los boards. O sea que se hacen investigaciones, ¿verdad? Es triste, pero es. Entonces, otra cosa es que no se consulta a los expertos en ética. Muy poca consulta. Ustedes son en ese sentido héroes. Y al final, pues el acusado reclama inocencia o estoy viejo y ya no tengo un poquito de Alzheimer, demencia. Eso ha pasado, ¿saben? En casos de la oftalmología. Pero eso tiene un impacto general sobre el pueblo, sobre la credibilidad del hombre en la ciencia. La otra cosa que invita a estos actos antiéticos es el dinero, los anuncios, los intercambios. Yo recuerdo cuando yo empecé a hacer ese programa, me ofrecieron que yo anunciara unos medicamentos que tenían unas formulaciones privadas. Yo dije, no, mejor no hago el programa, porque yo no sé qué tiene ese medicamento, cómo yo lo voy a, dice en la etiqueta, fórmula privada. Búsquenlo en la gasolinera para que ustedes vean cuántas cosas que venden, dicen formulación privada. No sabemos qué tiene, no sabemos los miligramos, no sabemos qué vitamina tiene, y la gente se los toma, me los traen. Doctor, ¿usted cree estas vitaminas? Y ella no la sacó, ¡pah! De la gasolinera. Mire, aquí dice formulación privada, no la tomen. O sea que tenemos que verdaderamente estar seguros cuando ustedes están llevando a al relacionista un relacionista de estas causas médicas y de salud. Tenemos que estar seguros que esa fuente sea fidedigna y evitar esos intercambios que no necesariamente son éticos. Desafortunadamente bajan la imagen del médico, de la medicina y la credibilidad. Lo último que impacta es la ideología, ¿verdad? Y es el menos común. Por ejemplo, el caso podríamos hablar de los abortistas, de los antiabortistas, pero en este caso de la pandemia vamos a hablar de los anti-vaxxers, ¿verdad? Y de los que somos pro vacuna. Y mencioné al principio el impacto de los religiosos. Ha habido muchas veces que he tenido que ayudar a otros médicos que tienen esa preocupación, ¿verdad? De que si esto se sacó de células abortadas, de fetos abortados. Pues mira, definitivamente hay algunas de ellas que no tienen esas células. Y número dos, pues tenemos líderes religiosos que han dicho vacunarse es un acto de caridad. Pero si no hablamos de estas cosas y no se ha hablado o se ha hablado muy poco, pues por eso es que tenemos ahí diciendo
una prima mía me dijo que tú te vacunaste, pues ya tú no eres ser humano, tú eres un androide. O sea, como que no piensa, la gente piensa, ¿verdad? Que con una inyección te pueden cambiar totalmente la genética. Y eso no es cierto. Pues vamos a hablar de terapia génica para que la gente aprenda al respecto. Vamos a hablar de terapia génica que se está haciendo y está salvando vidas y está devolviendo visión a los ciegos. No podemos tener miedo de eso. Cuando te ponen una inyección no te pueden cambiar todo el genoma. Sería cambiar el genoma de cada célula. Las células de la piel a las 7 días ya se fueron, se escamaron. O sea que son cosas que tenemos que hablar de ellas para educar nuestro pueblo. Tenemos retos en la nueva tecnología, ¿verdad? Esta cuestión del Photoshop, que a mí me encanta que me quiten 10 libras. Pues, sin embargo, el American Medical Association lo condena. Lo condena ya en junio del 2011, hace 10 años, una década, se expresó al respecto, que todo esto causa anorexia, causa vigorexia. La anorexia todo el mundo la conoce, ¿verdad? Pero la vigorexia, ustedes se han fijado cuántos varones se pasan pompeándose y haciéndose sus abdominales maravillosos, como tabla de planchar, como dicen a mí. Es preocupante, es preocupante. Y en tiempos del COVID, pues se cerraron los gimnasios, están todos histéricos. Mira cómo estoy, fofo, fofo. O sea que definitivamente esto es preocupante. La vigorexia en los varones ocurre. Quiero verme súper bien. Las nuevas tecnologías, ¿verdad? El celular miren ese estudiante cómo se está riendo de retratar algo que no tenía consentimiento para retratar. Y no quiero decir lo que fue porque fue horrible. ¿Cuál fue el propósito de esa foto? Reírse, reírse de un paciente. ¿Cuáles son las consecuencias? Tenemos que educar sobre eso. Mire, cuidado con sus videos. No los use para reírse. Es muy triste. Vamos a usarlos para educarnos. Y estos medios como el Facebook, ¿verdad? Estas fotos, estos tags, los pacientes, tenemos que tener cuidado los médicos con los pacientes. No debemos ser amigos. Yo recientemente tumbé Messenger porque se pasan pidiendo citas hasta por Messenger. O sea que definitivamente tenemos que tener mucho cuidado. Y también hay vendetas. Tuve un compañero de medicina que es psiquiatra y me tiró una vendetta por ahí después de 30 años. Yo dije, la verdad es que ese médico necesita un psiquiatra. Él necesita un psiquiatra porque todavía está pensando en problemas que hubo en la escuela de medicina. Yo creo que estamos un poco tarde ya para resolver esos issues. Pero estas cosas pueden ocurrir, vendetas, ¿verdad? Dice, miren cómo se veía fulano. Yo he viajado en el avión y he tenido artistas al lado mío y se tapan hasta la cabeza para que no los retraten durmiendo si se les sale una babita. Miren, somos humanos. Y aprovechemos, ya vemos los problemas de los chats, ¿verdad? En Puerto Rico con los políticos. Vamos a aprovechar para mandar fotos y videos, y algo positivo, si es un chiste que sea positivo, no que sea vulgar, pero videos que nos enseñen a lavarnos las manos, por ejemplo. ¿Y cuáles son las consecuencias si no tenemos la ética, no seguimos el código de ética, no seguimos la bioética? Pues tenemos pérdidas personales. Yo perdí a este amigo, el doctor Carlos García Goico, 2 meses encerrado en intensivo y murió. Era como un hijo de mi papá. Pero fue una pérdida institucional para sus compañeros, para su familia, para su esposa, la licenciada Rina Biaggi. Pero fue una pérdida para el país, fue una pérdida para Río Piedras, para todos esos pacientes pobres que visitaban sus oficinas. Y también las consecuencias de no decir las cosas con ética, es que se crean unas contradicciones. Entonces la gente no sabe a qué atenerse, no sabe cuál es la fuente a la cual se debe acercar. Así que para evitar este tipo de consecuencias, pérdidas personales, institucionales y pérdidas para el país, debemos hablar de esta pandemia. ¿Qué podemos hacer? Miremos un poco al pasado, vamos a aprender a documentar lo que está pasando, porque yo he mirado mucho lo que es el pasado con la pandemia de la influenza, la gripe española a principios del siglo XX. Mírenla aquí, hasta el gato, textualmente hasta el gato tenía mascarilla. Y buscar las estrategias de antes, a ver qué hicieron, qué pasó con lo del SIDA, qué pasó con lo del dengue, qué pasó con el Zika, qué hemos hecho para poder proyectarnos de cara al futuro, ¿verdad? Y hacer un mejor país. Ahora es el momento de actuar. Y ustedes y yo estamos actuando, aprendiendo sobre el código de ética de la asociación y la bioética de los médicos. Los exhorto a que sigan trabajando por el bienestar de Puerto Rico y de todos los seres humanos, especialmente los de las poblaciones más vulnerables.
Muchas gracias de nuevo por invitarme y espero que la conferencia haya sido de su agrado. Hasta pronto, amigos. Si tienen alguna pregunta, estoy aquí. Muchísimas gracias al doctor Izquierdo Encarnación. Excelente la presentación y obviamente como esos pilares de bioética, ¿verdad? Están tan vinculados, como él dijo al principio, con la profesión de nosotros y lo que nosotros podemos hacer para garantizar de que estos pilares, como parte de nuestro desempeño profesional, se observen y sean parte de la ejecutoria de nosotros, porque está ceñida a lo que son los valores y los principios del Código de Ética de la Asociación de Relacionistas Profesionales. Si tienen alguna pregunta, comentario, compañero. Yo conocí al doctor García Goico, doctor, y a su hermano, a Wiso y a Carlos, a los dos, y lamenté muchísimo su fallecimiento. Me dio mucha pena cuando me enteré que estaba en el hospital y no estaba bien, porque lo apreciaba mucho y era un médico muy dedicado, definitivamente. Tengo Y una pregunta. excelente, excelente médico. Él cogió la batuta, yo diría, el batón de mi papá, ¿verdad? De ser el médico de los pobres. Él lo asumió. Qué bonito. Y una, Tengo, doctor, una pregunta de nuestra compañera María Ángela Pérez que dice, ¿cómo podemos estar seguros de que la información de las instituciones de renombre son confiables cuando vemos que esto se ha vuelto un negocio lamentablemente? Así que creo que hay sentimientos mixtos por esta situación. sí, definitivamente. Tenemos que mirar eso históricamente también. Desafortunadamente, pues hubo médicos en el pasado que cuando encontraron vacunas, eh, pues no cobraron por ellas. Desafortunadamente, hoy en día, pues tenemos ot- otros pensamientos, ¿verdad? No hay tanta filantropía, como dijimos, no hay tanta caridad. No se piensa en el bien común. Ese es el problema. No pensamos en el bien común. Estamos hablando del bien común platónico, o Sí, estamos hablando del bien común, ¿verdad? De cristiano, judío-cristiano. Pero sí, hay sentimientos mixtos y lo entiendo perfectamente, pero yo lo que haría sería buscar, escudriñar en las fuentes fidedignas. Sea las academias, en el caso de nosotros, ¿verdad? Que estamos en Puerto Rico, en el caso de las academias americanas, la Academia Americana de Oftalmología, de Medicina, de Pediatría, de Medicina de Familia, ¿verdad? definitivamente. Yo creo que yo me iría por ahí. Yo no buscaría tanto otra fuente y escuchar lo que dicen los colegios de profesionales, el colegio médico, el colegio de farmacia, el colegio de profesionales asociados de la salud. Yo Yo creo creo que que cuando, creo que los medios, doctor, es importante que se dejen llevar por esa información fidedigna, ¿verdad? Porque hay muchos medios, no todos, pero hay muchos medios que apelan a un poco, ¿verdad? Esa ansiedad, esa desesperación para tener más ratings, para lograr portadas, para vender más. Y muy lamentablemente, pues eso cuando lo percibe el público, cuando lo recibe, pues no necesariamente todos los datos son confiables y eso pues a su vez da paso a esta ola de compartir datos que no sean y que se sigue creando como esa ola grande de desinformación, ¿verdad? Que ha sido parte de lo que de alguna manera a todos nos ha tocado. Así es que creo que es responsabilidad de todos asegurarnos de que la información que compartimos no son fake news, que es información fidedigna, que no es información que, como usted dice, hace daño o está malintencionada. Y en ese sentido, pues creo que, como dije anteriormente, es una responsabilidad muy grande la que nosotros tenemos como comunicadores. y sobre todo también pensar que estamos perdiendo el tiempo, o sea, porque el tiempo es dinero también, o sea, si estamos usando ese tiempo para hacer un fake news o promover un fake news, estamos perdiendo el tiempo para educar en las cosas verdaderas a nuestro pueblo, al público en general. Eso es así. Bueno, pues si no hay más comentarios o preguntas, agradecemos muchísimo al doctor Izquierdo Encarnación por su presentación. Como le comenté, vamos a estar poniendo subtítulos. Hay otra. Aquí hay otra. Vamos a ver. Hay otra. Otra pregunta. Sí, otra pregunta.
¿Cuán cierto es toda la información que está saliendo de la cantidad de personas que tienen efectos secundarios? Ya no sabemos qué empresas, hospitales, etcétera, o en quién confiar, porque no sabemos si están recibiendo dinero por esto. ¿Cuál es qué merece, qué comentario? Bueno, por ejemplo, en el caso de los efectos secundarios en los ojos, para dar un ejemplo, ¿verdad? Que es la condición que yo sé, pues yo me iría buscando, por ejemplo, en PubMed, ¿verdad? Que es donde uno puede ir a la Librería Nacional de la Medicina y ver las publicaciones que ocurren de buenos hospitales importantes, por ejemplo, Bascom Palmer en Miami, Johns Hopkins en Baltimore, etcétera, el Mass Eye and Ear en Boston. Y buscaría por ahí, por ejemplo, en el caso de las enfermedades oculares, pero por ejemplo también buscaría en la Academia Americana de Neurología a ver qué ellos están reportando, porque esa información sí es fidedigna y podríamos decirle a la gente, si usted padece, por ejemplo, de miastenia gravis, se ha reportado que en estos pacientes, no ha habido efecto o ha habido efecto. O sea y entonces poder traer un consultor, ¿verdad? De envergadura, ¿verdad? Un médico, un neurólogo, tal vez un profesor de la escuela de medicina, que pueda hablarle de ese tema. Eso sería lo que yo haría, una entrevista. Y estamos disponibles los médicos siempre. Muy bien, excelente. Pues muchísimas gracias al doctor Natalio Izquierdo Encarnación por haber ¿verdad? Compartido con nosotros de su valioso tiempo, de su sabiduría y experiencia con respecto a lo que es la bioética y cómo está tan vinculada al trabajo que nosotros hacemos y a la ética en general, que en estos días, en los pasados meses, ha sido tan evidente la importancia crítica que tiene la ética para nuestro diario vivir, para nuestro desempeño profesional y para poder promover una sociedad que sea más justa y más equitativa, ¿verdad? Y más noble. Necesitamos mucha nobleza y mucha caridad, como dijo el doctor.